Buenos días. Previo a todo, mostrarles el agradecimiento de la asociación que represento y que de la que soy su asesor jurídico, y el agradecimiento personal por permitirles informarles de manera directa sobre un problema que sufren muchísimas mujeres madrileñas y muchísimas mujeres de otros puntos de la geografía española, un problema que llevan sufriendo ya desde hace bastantes años. Miren, desde que se despenalizó el aborto allá por el 1985, recordarán ustedes, a través de la modificación del Código Penal, las clínicas que fueron acreditadas para la interrupción de embarazo o para la práctica del aborto, porque no huyo ningún término, no tengo ningún inconveniente en plantearlo como interrupción voluntaria de embarazo o plantearlo como aborto, entiendo que son sinónimos, con la diferencia de cuando decimos aborto engloba los espontáneos y no espontáneos, y cuando decimos interrupción voluntaria lo que engloba son aquellos que las señoras deciden que quieren tener, pero es igual, yo no voy a tener un problema terminológico a estas alturas. Pues a partir de aquella despenalización, tanto las clínicas, el personal de las clínicas y sobre todo las mujeres que asistían a las clínicas empezaron a sufrir distintas formas de hostigamiento, fundamentalmente por partes de grupos religiosos que lo que tratan de alguna manera es imponer su moral personal por encima de los derechos de la mujer y por encima de los derechos de los profesionales que asisten a esas clínicas. Quiero recordar que es la entrada en el 2010, la Ley 2, la Ley Orgánica 2 del 2010, que en su artículo 12 decía: se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que determina esta ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular su derecho al libre desarrollo de su personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Nosotros, los demócratas, los juristas, creíamos que esto iba a ser un antes y un después en el acoso en las clínicas. Entraba en vigor una ley que reconocía estos derechos. Sin embargo, nada más lejos. Este reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer, este reconocimiento al derecho a la maternidad libremente decidida, este reconocimiento a los derechos sexuales de la mujer, lo que vino de alguna manera fue a intensificar los acosos e intensificar los hostigamientos en las distintas clínicas. ¿A qué me refiero cuando hablo de hostigamientos, cuando hablo de acosos? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues miren, hay una pluralidad de formas, son muchísimas las formas y de actuaciones que se engloban bajo esta expresión de acosos. Miren, pueden ir desde procesiones con bandas de música incluidas en las puertas de una clínica, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, reparto del merchandising más variado y sugestivo que puedan ustedes entender, hasta pasillos donde se insulta a las mujeres, hasta lo que se llaman la información o la entrega de información, o, por supuesto, ni que decir tiene, hasta el daño físico, como ha pasado, material. En cuanto a las clínicas, saben ustedes que se las pinta o se les rompe las cristaleras y demás, o hasta los zarandeos a las mujeres. Mire, cuando hablamos del acoso en las puertas de las clínicas, nos referimos a actuaciones que han llamado la atención de instituciones tan dispares, y lo digo, voy a utilizar otras instituciones que no sea la que yo represento para tratar de ser lo más objetivo posible. Les digo, instituciones tan dispares como el Ayuntamiento de Málaga, que en sesión del 23 de marzo del 2018 acordó por unanimidad
unanimidad de todos los grupos políticos que conformaban el ayuntamiento, una declaración como la que les leo: mostrar su rechazo a esta campaña contra las mujeres que acuden a estas clínicas y que constituye una clara violencia por razón de género. O instituciones como el Defensor del Pueblo, que en febrero del 2020 tuvo que formular una recomendación a la Dirección General de la Policía en la que decía que recomendaba garantizar la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas, su integridad física y moral, así como el derecho a libre circulación mediante la adopción de medidas preventivas concretas en el marco de las competencias policiales, sin perjuicio del respeto a los derechos fundamentales de otras personas. O la última institución que ha tenido que acometer el problema de los acosos en las puertas de la clínica, que ha sido el Congreso de los Diputados, que saben ustedes que recientemente ha salido adelante una modificación del Código Penal incluyendo un nuevo delito, que es el del acoso en las clínicas. Mire, cuando hablamos del acoso en las puertas de las clínicas, tenemos que decir que en la comunidad en la que ustedes ejercen su función política se baten todos los récords, ¿eh? Está muy por encima de otras comunidades, ¿no? Cuando hablamos del acoso en las puertas de las clínicas madrileñas, en realidad lo que nos referimos es a las actuaciones que con distintos formatos realizan los grupos fundamentalistas en las puertas de las clínicas para impedir que una mujer que libremente ha tomado una decisión para impedir que esa mujer que tiene un criterio formado de algo que la ley le reconoce, pues cambie de criterio, ¿no? Para un jurista, para un demócrata, pues es muy difícil asimilar lo que se produce en las puertas de las clínicas madrileñas, ¿no? Para nosotros es tremendamente complicado, ¿no? Una simple mirada a nuestro entorno normativo nos lleva de lleno a la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que reconoce el derecho de la mujer a decidir si quiere o no quiere interrumpir su embarazo, y marca los supuestos legales donde la voluntad de la mujer es el único límite, ¿no? Mire, ¿por qué hay ciudadanos que intentan que otros ciudadanos cambien su criterio, que dejen de hacer lo que han decidido hacer? ¿Por qué hay grupos que quieren impedir hacer lo que la ley permite? Bueno, yo intento encontrar respuestas y hace poco me encontré una, por ejemplo, de la asociación Más Futuro, en la que se dice: queremos que aquí directamente se ilegalice el aborto. No queremos ninguna ley de plazo ni de supuestos. No estamos a favor de ningún tipo de aborto. No nos vale ninguna excusa. En realidad, señorías, con lo que se encuentra el jurista o lo que se encuentra el demócrata ante esa vulneración de derechos que tiene la mujer en la puerta, es un intento permanente de que la moral personal de unas personas se imponga sobre una norma que reconoce un derecho. No estamos hablando, señorías, exclusivamente de que se vulnere la libertad de la mujer, sino que además lo que está en juego en muchos casos es el derecho a la salud de muchas mujeres madrileñas que cuando atraviesan esos pasillos soportan a los rescatadores, escuchan cómo se las califica de asesinas o se las insulta, no llegan a las clínicas en las mejores condiciones para someterse a una actuación médica. Mujeres, señorías, que además de madrileñas, son usuarias del servicio público de salud de esta comunidad, que entre sus prestaciones tiene reconocida la de la interrupción del embarazo y que acuden a estas clínicas concertadas con el Servicio Público de Salud, teniendo que soportar situaciones que no tienen justificación ninguna. Pues bien, cuando hemos acudido a la Administración Sanitaria a comunicarle el maltrato que sufren sus usuarias, que son las que ellos derivan
a las clínicas concertadas, no hemos encontrado respuesta ninguna, ¿no? Ninguna. Desde luego, tampoco es ninguna novedad, porque esta Cámara recibió una comunicación en octubre del 2019, en la que en respuesta a una pregunta que se le había hecho a la Comunidad de Madrid de qué pensaban hacer o cómo iban a intervenir ante el acoso que sufrían las clínicas, las mujeres madrileñas en las clínicas, y la respuesta que obtuvo esta Cámara fue que la Comunidad de Madrid continuará actuando en el interior de los centros asistenciales de acuerdo a sus competencias para garantizar el acceso a las mujeres a las prestaciones sanitarias correspondientes. Respuestas similares a las que recibimos nosotros cuando acudimos a esa autoridad. Pero es que igualmente miran para otra parte las autoridades municipales, que actuación ninguna realizan cuando ven alterada la convivencia urbana en las puertas de las clínicas, o cuando ven utilizados en unas ocasiones o deteriorados en otros elementos del mobiliario urbano para dar soporte a las campañas antiaborto en las puertas de las clínicas, ¿no? Y para el mismo lugar miran diversas autoridades a las desde que la asociación que represento y desde diferentes clínicas hemos ido denunciando estos acosos, estos hechos en las puertas de las clínicas, y les hemos ido transmitiendo que la percepción que tienen las mujeres frente a estos hostigamientos, y esto se ha transmitido después de hacer un estudio sobre 300 mujeres que entraron pasando por distintas actuaciones de hostigamiento, el 89% de las encuestadas manifestaron que se habían sentido acosadas o amenazadas. Y realmente, señorías, no entendemos por qué los poderes públicos, no entendemos por qué la sanidad pública, no entendemos por qué el municipio, la policía, no entendemos por qué miran a otra parte, porque la Ley Orgánica del 2010, su artículo 3.4, decía que los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente ley en garantía de la salud sexual y reproductiva. Y, señorías, es lo cierto que desde hace demasiados años los poderes públicos están tolerando y permitiendo estos acosos. Mire, yo no soy teólogo, no soy filósofo, simplemente soy jurista y pretendo ser demócrata, y no tengo otra forma de acercarme a estas situaciones que poner en evidencia unos hechos que derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico vienen siendo vulnerados por grupos fundamentalistas. Derechos que casualmente además tienen género. No son derechos generales, sino son derechos de la mujer. Derechos referidos a la salud sexual, que tengo que reconocer, claro, que para algunos sectores de la sociedad eso son cosas oscuras y perversas, pero son derechos reconocidos. Y tengo que reconocer y tengo que evidenciar que esa violación de derechos empieza a ser excesivamente mayoritaria y constante. Y sobre todo tengo que evidenciar que los poderes públicos miran, ante todas esas evidencias, miran hacia otra parte. Creo que voy entrando en tiempo, pero no quiero finalizar la intervención sin referirme o sin acometer un asunto de rabiosa o de mucha actualidad. 2 minutos. Bueno, pues acelero. ¿Cuáles son los rezos en las puertas de las clínicas que recientemente han llevado a una campaña publicitaria que ha estado en todos los medios en cuanto a lo maravilloso o lo genial que es rezar en la puerta de un centro de abortorio? Miren, hasta donde alcanzan los conocimientos de un ateo como yo, tanto orar como rezar, desde un punto lingüístico, son términos similares, si bien orar supone conectar, hablar con un ser superior, con Dios, y rezar supone orar en voz alta. Ese quizás es el matiz diferenciador. Ambos supone la comunicación con Dios o con un ser superior, uno en silencio, otro en voz alta. Así, cuando se llama a abortar, a rezar ante, literalmente yo creo que era ante una clínica abortista porque está genial, y además se llama a hacerlo en grupo, y además se llama a hacerlo de manera organizada,
y además se llama preveyendo un horario que coincida con la entrada y salida de las mujeres en las clínicas, quien llaman a esa campaña no creo que traten de comunicarse con Dios, que hasta donde alcanzo es omnipresente y no necesita un lugar para recibir la información, sino de comunicarse con las mujeres que acuden a las clínicas para impedir el ejercicio de sus derechos. Señorías, la decisión de abortar no es una decisión cualquiera. La mujer que toma esa decisión la toma, y creo que debo ir terminando, la toma de manera absolutamente reflexiva, y solo una concepción paternalista de que hay gente que su verdad está por encima de todo y que sabe lo que le conviene a la mujer es lo que termina permitiendo y consintiendo y empujando a este tipo de acosos, y creo que he terminado mi turno, me tengo que callar. Muchísimas gracias.